qué se propone, porque lo que se trata en este momento no es de atizar el fuego. Lo que se trata es de buscar luces, buscar salidas, buscar reacomodos en este presupuesto para que la población tenga lo que quiere, lo que clama, por lo que protestó. Salud, educación, seguridad, buena infraestructura y ante todo, pues que se atienda a los que están afectados por los fenómenos naturales en el interior del país. Y el coronavirus, por ejemplo, que está más latente que nunca. Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y consultor económico. Licenciado Velázquez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Buenos días, don Carlos Sanleo. Un saludo a usted, a su audiencia nacional e internacional, a nuestros hermanos migrantes que están muy pendientes de los temas de actualidad que usted acertadamente aborda en Radio Punto. Y también le doy la bienvenida al licenciado José Ramón Lam, analista y consultor económico. Licenciado Lam, buenos días, bienvenido. Pues parece que el licenciado Lam todavía no está con nosotros y ya lo estamos tratando de contactar. Licenciado Lam, ya está con nosotros, bienvenido. Gracias. Buenos días, Carlitos. Buenos días a la audiencia de Radio Punto, aquí para estar discutiendo estos puntos tan importantes de la realidad nacional. Buenos pues días gracias. A todos. El mejor de los días, licenciado. Pues como ustedes ya sabrán, el presidente Alejandro Yamatei ha convocado a varios sectores de la sociedad para integrar mesas de análisis, así les llaman, con quienes piensa discutir el tema del presupuesto. Ha sido invitados integrantes de ACIES, también de ATAL, que es la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo, del ICEFI, del CIEN, de Fundesa y representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para iniciar, el licenciado Velázquez, con su experiencia en el tema económico, por ejemplo, ¿qué mira usted que se podría hacer para readecuar, tal y como se exige por parte de sectores de la población, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año próximo? Este es un tema y creo que, como dicen en las películas de don Carlos, elemental, mi querido Watson. Este es un tema de voluntad y no hay que darle muchas vueltas. Y todo esfuerzo que se haga por mejorar, hay que aplaudirlo. Sin embargo, el Congreso tiene las soluciones en sus manos. Entre otros aspectos, algunas recomendaciones muy concretas. Primero, no podemos tener un presupuesto todos los años donde hay un déficit fiscal tan alto, en este caso del 31% sobre los 100,000 millones de quetzales que es el presupuesto. Eso significa un endeudamiento de 31,000 millones de quetzales adicionales. Entonces, para poner un ejemplo concreto, una familia que gana en su núcleo familiar 10,000 quetzales, o que quiere un presupuesto de 10,000 quetzales, y definitivamente solo tiene 6,900 de peso. Entonces se va a endeudar con 3,100. Pero si esto lo hace recurrentemente, llega un momento donde esto se va a ahogar, así que no debería de haber un endeudamiento como el que estamos viendo. 1. 2. Ante la crisis del coronavirus y todo lo que hemos estado viviendo, todos hemos recortado gastos, bajando nuestros costos en nuestras empresas. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho la administración pública en todo su conjunto? Nada. Entonces hay que reducir el gasto público por lo menos entre un 25 o un 30%, porque esta es una época de vacas flacas. Hay que eliminar las plazas fantasmas, un montón de asesorías de mucha gente que ni siquiera llega a laborar, y ahí es donde se está yendo por lo menos un 75% del presupuesto, un 18% se está yendo para pagar el capital que debemos, y solo se le está asignando alrededor de un 7% más o menos para lo que es inversión. Y para acabar de ajustar la corrupción, que es una pandemia que tenemos desde hace 100 años, donde se va un 30-40%, se están perdiendo 30,000, 40,000 millones de quetzales en corrupción. Entonces, el segundo punto concreto es reducir el presupuesto en un 25 o un 30% de lo que es gasto. Tercero,
No podemos seguir nosotros tratando de hacer el desarrollo de Guatemala con fórmulas de hace 100 años, cuando países nos han demostrado que se debe de hacer de una forma distinta, como lo está haciendo Chile, ya lo hizo Colombia, México, qué decir de España, Estados Unidos, Israel y otros países, con la ley de alianzas público-privadas. Le asignan más de 12,000 millones de quetzales, por ejemplo, al área de comunicaciones, y un ejemplo concreto, la autopista de Puerto Quetzal, Escuintla, le ponen 222 millones. Eso se tiene que hacer a través de alianzas público-privadas, lejos de endeudarnos, lejos de sacar dinero de todos los guatemaltecos y de que se genere más corrupción. Deberíamos de sacar esos proyectos para carreteras de 6 carriles. Entonces toda la obra pública de gran magnitud debe de hacerse a través de la alianza público-privada. Hay una ley de infraestructura que el Congreso la tiene adormecida y no lo ha aprobado. Y finalmente decir que se debe de invertir muchísimo en el tema de salud, de educación, de seguridad. Hablo de invertir, no de gastar, y por supuesto que los proyectos que se llevan a cabo a través de los consejos de desarrollo, los COCODES, los comunes, los CODEDES, los gobernadores y los alcaldes, que todo esto tenga sus recursos adecuados, porque el interior está en unas condiciones muy precarias. El coronavirus vino a pegar muchísimo a nivel nacional, y estas dos tormentas de ETA y OTA han pegado muy fuerte. Así que el Congreso tiene exactamente 7 días para corregir el rumbo y tomar las acciones de fondo que se deban de tomar. Porque este tema, Carlos, lo venimos hablando el año pasado, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, y seguimos atascados. Así que llegó el momento de ejercer con un nuevo liderazgo nacional y tomar las decisiones de fondo para que esto no vuelva a suceder y la solución se dé en menos de 7 días. Interesante. Ahora, desde su punto de vista, licenciado Lam, ¿cuáles serían las propuestas que usted haría en este nuevo proyecto de presupuesto? Poner algo bien claro. Se gastó un montón de dinero en que este presupuesto 2021 fuera un presupuesto abierto. Se convocó a un montón de gente desde enero para acá. Es cierto que la pandemia mermó, digamos, toda la información del presupuesto, pero los que se van a sentar hoy en la mesa ya lo saben, habían discutido esto desde hace tiempo. Cierto. Esos informes se les había pasado a estos tanques de pensamiento y de alguna manera ellos ya dieron sus opiniones. Entonces es importante primero poner este punto de vista, que de alguna manera pues esta información ya estaba validada desde el momento en que el ministro de Finanzas habló del presupuesto y dijo que eran 99,700 millones. Por favor, eso ya está discutido en muchas de las instituciones que hoy se van a volver a sentar en la mesa. La idea aquí es cómo van a reajustar todo este mal manejo presupuestario para poder, digamos, que la población esté 100% de acuerdo con este nuevo presupuesto 2021. Es interesante también conocer que, de alguna manera, por primera vez, ya con la aprobación de 100 diputados, más de 100 diputados, se van a hacer para atrás, y esto de urgencia nacional. Aquí hay que, de alguna manera, primero convocar al Congreso de la República en pleno, de alguna manera también se ponga bien de acuerdo en cómo lo van a trasladar o cómo van a erogar eso que hicieron el fin de semana, y de alguna manera pues volverlo a reestructurar y tener un nuevo presupuesto. Aquí las cosas se ven bastante difícil con 7 días que les quedan de alguna manera para poner en orden. Imaginémonos que no se puede pasar el presupuesto 2021 si no se queda vigente el presupuesto 2020. Son de alguna manera también recursos de 107,000 millones
Eso es una discusión importante, si es el presupuesto que fue aprobado desde un principio o con modificaciones lo que va a quedar de alguna manera establecido. Entonces hay un montón de incógnitas, un montón de situaciones que tenemos que estar muy atentos los guatemaltecos a ver qué ajustes se le van a hacer al presupuesto general de la nación. Un país como Guatemala siempre tiene déficit fiscal, siempre debemos de tener por las grandes necesidades del pueblo de Guatemala. Estos problemas que tenemos de cambio climático, de verdad los tenemos que afrontar con seriedad. Y si no lo hacemos con una deuda externa o con una deuda interna, debemos de cambiar de alguna manera toda nuestra estructura de política fiscal para hacerle frente a esto. Entonces, no nos queda una, o hacemos un cambio profundo a la política fiscal o nos seguimos endeudando. Sabe que Guatemala de alguna manera tiene un buen perfil a nivel internacional. Este endeudamiento tiene que ser eminentemente para inversión, nuevas carreteras, todo lo que votó de alguna manera estos dos grandes huracanes que pasaron el último mes, pues vale la pena de alguna manera esa reconstrucción, esa reactivación económica que debe de comenzar por allí, levantando a nuestro pueblo de este tipo de desgracias. Sin embargo, pues veremos cuál es el fruto de estas conversaciones que tienen hoy. Sin embargo, vuelvo a insistir, esto los centros de investigación ya lo conocen. Y me extraña que ningún centro de investigación, ningún tanque de pensamiento, de verdad de los que van a estar sentados ahí, hayan puesto de alguna manera en estos últimos meses sus alertas a los cambios en el presupuesto. Nadie dijo nada. Eso igual el Congreso de la República, se estuvieron hablando, de verdad, estuvieron desde septiembre y octubre. Eso de alguna manera también es público, que llamaron a todos los ministerios, llamaron a instituciones para poder platicar del presupuesto, y el presupuesto sufrió las modificaciones de los ajustes y cambios de esas pláticas que tuvieron en ese par de meses. Entonces veremos qué es lo que sucede hoy, veremos cuáles son los cambios y cómo el Congreso de la República se da marcha atrás a esta aprobación del presupuesto 2021. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:21. Para prevenir el lavado de dinero, en Guatemala existe un régimen especial de personas obligadas, tales como venta de vehículos, comercio de arte y joyería, corredores de bienes inmuebles, bancos y aseguradoras, y están obligadas, entre otros aspectos, a conocer a su cliente y el origen de sus recursos, monitorear e identificar transacciones sospechosas que pudieran corresponder a lavado de dinero. Prevenir y combatir el lavado de dinero es un esfuerzo de país. Superintendencia de Bancos. Compra tu billete de Lotería Santa Lucía, porque tú puedes ser el próximo ganador. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana tenemos a dos distinguidos economistas con nosotros, el licenciado José Ramón Lam, analista y consultor económico, y el licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía y consultor económico, conversando sobre qué propuestas serían para la reacomodación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año 2021, que ha generado tanta controversia. Nuestros dos invitados coinciden en aspectos como que tenemos elevados niveles de endeudamiento, con la reducción del gasto público, combatir el flagelo de la corrupción, las alianzas público-privadas, pues incentivarlas. Y la pregunta del millón, el licenciado Velázquez, es lo que indicaba el licenciado Lam, ¿cómo reajustar este mal manejo presupuestario? Principiando con la meta de recaudación que se le imponía en el presupuesto que se está discutiendo de nuevo a la Superintendencia de Administración Tributaria. Es más, hay un dato que me gustaría que usted nos indicara desde su punto de vista, cómo lo analiza el licenciado Velázquez, en el sentido que cada año se pide más presupuesto. Sin embargo, según investigaciones económicas, en los últimos 10 años, contando el año 2019,
pues apenas se ha ejecutado el 60% de los presupuestos aprobados. ¿Qué nos puede indicar usted? Sí, esto viene prácticamente desde una falla estructural, porque el presupuesto debería de ser estructurado a través de una gestión por resultados. Es decir, cada plan operativo anual que las instituciones presentan a la Secretaría de Planificación Estratégica, luego pasa el filtro del Ministerio de Finanzas, Junta Monetaria, Gabinete, Comisión de Finanzas en el Congreso de la República y luego el Pleno. Esto tiene que ser una gestión por resultados, tiene que ser un plan de nación para el corto, mediano y largo plazo, un plan orientado hacia los próximos 100 años, donde cada año ejecutemos lo que corresponda a ese periodo. Es decir, tienen que haber objetivos, metas, indicadores de éxito, tablero de comando, para que todo centavo que se esté erogando de los recursos del Estado, que son de todos los guatemaltecos, tenga un objetivo concreto y dé un resultado. Primer punto. Segundo, es que la ejecución tiene que medirse de forma sistemática, de forma permanente y de forma oportuna, porque hablo de todo el aparato gubernamental, son ineficientes hasta para la ejecución, y el Congreso de la República no está cumpliendo con la función de ver sistemáticamente la ejecución presupuestaria. Pero también aquí vayamos a algunos de los orígenes de esta situación. La ley electoral de partidos políticos definitivamente tiene una serie de anomalías que debe que corregirse, porque la corrupción empieza desde cuando se compran fichas para alcaldes, para diputados, para ciertos puestos, para compadrazgos, y esto definitivamente arranca en la campaña electoral la corrupción. El otro aspecto importante es que la Contraloría no está funcionando, no está haciendo las funciones que le corresponde en la garantía de denunciar penalmente todas las anomalías que se den en las malas ejecuciones. Por ende, también la Comisión en contra de la corrupción no está funcionando, y hay que decirlo claramente, la corrupción tristemente está en todas las esferas de la población. La corrupción se ha metido hasta debajo de las piedras, como la pobreza. Entonces, donde hay un corrupto, hay un corruptor, y esto tiene que decirse por su nombre. Pero regresando a los temas del presupuesto, un gusto saludar aquí a mi buen amigo doctor José Ramón Lam. Yo creo que con voluntad en esta semana se pueden corregir muchísimos temas del presupuesto. Yo ya di algunas propuestas que las voy a repetir. No estoy de acuerdo en el déficit, no estoy de acuerdo en el endeudamiento. La SAT tiene que hacer su mejor esfuerzo para recaudar más ingresos, pero no tiene que cobrarnos solo a nosotros los mismos. Hay un 80% de la economía informal del contrabando de los falsificadores que no están pagando los impuestos. Entonces ahí estamos perdiendo cerca de 40,000 millones de quetzales anuales, que si se hiciera una recaudación adecuada, eso estaría. No estoy de acuerdo en que se tenga que hacer una revisión fiscal. Por ahí apareció uno que otro diputado trasnochado que no tiene ni siquiera la mínima idea de economía ABC ni finanzas ABC, que estaba sugiriendo subir impuestos ahora con la pandemia. Por el amor de Dios, eso no se puede hacer. Hoy más que nunca necesitamos incentivar la inversión. El problema de la mayoría de la gente de la población guatemalteca es que no tiene empleo, no tiene trabajo, y un 80% de la economía está en la informalidad. Es ahí donde el Estado y toda la sociedad en su conjunto tenemos que hacer los esfuerzos para implementar una formalización, facilitarla a través del gobierno digital, para que las empresas micros, pequeñas y medianas puedan crecer. Si crece la economía, crecen los ingresos. Eso es vital. Entonces, me parece que tratamos de hacer tantos temas técnicos que nos perdemos en un montón de formalismos,
pero no le estamos entrando al toro por los cuernos. Así que yo, con fe y esperanza en que los actores actuales a nivel político y con estos tanques de pensamiento que están acompañando ahora, que coincido con el doctor Lam, ellos no desconocen esta situación, no hay nada nuevo aquí, con la mente fría, con voluntad y con decisiones, con un liderazgo positivo, genuino, en función de lo que necesita el país, no de la coyuntura, no porque estén asustados que los quieren sacar a sombrerazos o por toda esta quemas que hubo, destrucción de edificios, infraestructura, que vayan a responder. No, hay que responder a lo que verdaderamente necesita el país. Hoy se necesita de esa voluntad, del liderazgo positivo y de hacer las cosas con el sentido común. Ahora, licenciado Lam, usted fue muy claro en indicar que en tan solo 7 días que quedan de plazo, pues hay que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para tratar de buscar consensos. Por acá hay muchos comentarios, ya bastantes comentarios de nuestros internautas, y muchos de ellos coinciden en esto. ¿Qué tan representativos son los tanques, como se les denomina, o centros de pensamiento que han sido invitados? ¿No hubiera sido más democrático, por ejemplo, invitar a otros sectores representativos de la población? Vea, ese es un problema para mí desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, financiero, que de alguna manera pues hay que invitar a la mayoría de los sectores para podernos de acuerdo en estos vaivenes del presupuesto general de la nación. Creo que los tanques de pensamiento, como vuelvo a insistir, y de alguna manera pues conocen el presupuesto, tal y como lo dijo el doctor Luis Velázquez. De verdad, hay un saludo, que de alguna manera pues esto ya lo conocen, ya saben por dónde va, qué cambios se pueden hacer, pues ya lo dijeron. Vuelvo a insistir, esto es bastante público el presupuesto con este gobierno abierto, con ya la tecnología que tenemos, pues es bastante sencillo verificar hacia dónde van los recursos que de alguna manera los guatemaltecos pagamos en impuestos, y de alguna manera también es interesante escuchar que la mayoría de la población se está enterando por estos temas de la realidad nacional, que es el presupuesto. Sin embargo, pues vuelvo a insistir, queda poco tiempo para ponerse de acuerdo. Creo que hay sectores que no están sentados en la mesa de discusión, sectores que valen la pena incluir, que de verdad hay que escucharlos, hay que tomar en consideración también la realidad de nuestro pueblo ante primero la pandemia, segundo los problemas de cambio climático, y que de verdad debería de poder realizarse un ajuste muy importante hacia esa reactivación de la economía, recuperando, digamos, estos pueblos que se vieron afectados por la pandemia. Sin embargo, creo de verdad que la tienen bastante difícil. Creo que sí es importante este cambio, esta reestructura que pueda tener el presupuesto 2021. Necesitamos un nuevo presupuesto, eso sí es cierto, consensuado con las garantías de alguna manera del Banco de Guatemala, que esto es importantísimo, que cada deuda que Guatemala encara, nueva deuda, tiene la obligación la Junta Monetaria de extender un documento que garantiza que Guatemala puede absorber esa nueva deuda. Eso sí lo tenemos que tener bien clarito. Estas nuevas deudas, si son para inversión, bienvenidas, pero el Banco de Guatemala tiene la obligación, la Junta Monetaria tiene la obligación de que si esa deuda no es para inversión, por favor no aprobarla. Si es para gastos de funcionamiento, por favor, eso lo tienen que eliminar, pero tiene que venir desde arriba, tiene que venir desde la Junta Monetaria indicando que estos nuevos préstamos no se pueden aprobar por el destino que tienen, que sería funcionamiento. Entonces, de verdad, aquí todos somos culpables del tamaño del endeudamiento del país.
todos tenemos nuestra pequeña culpa al no decir absolutamente no cuando hay que decir no. Entonces, la Junta Monetaria tiene que tener suficientes pantalones para decirle al Ejecutivo, por favor, este tipo de deuda no la podemos aprobar. Cada vez que llega el presupuesto general de la Nación, ya está consensuado desde el punto de vista técnico una aprobación de Junta Monetaria del nuevo endeudamiento que el país va a tener en el futuro. Entonces, por favor, no nos hagamos los pendejos, disculpe la expresión. Aquí, cuando los diputados levantan la mano, es porque ya hubo un análisis técnico con conciencia de qué tamaño de deuda tiene el nuevo presupuesto por el déficit fiscal que bien dice Luis Velázquez, es imposible su manejo. Es importante que nuestro superintendente de verdad de administración tributaria se ponga los pantalones también. Es cierto que esto puede provocar un problema, que la economía informal, que es la mayoría, empiece a pagar aunque sea 100 quetzales por sus actividades mensuales y poner de alguna manera un tope mínimo para que ellos también puedan colaborar. Vuelvo a insistir, esto no es presionado. Es cierto que un impuesto hay que darle coerción, pero en un proceso de pandemia, en un proceso como está Guatemala hoy en día con estos cambios climáticos, todos tenemos que tributar. Eso es importante, creo que este mensaje le tiene que llegar a la población. Nosotros necesitamos de alguna manera, Guatemala necesita recursos para levantarse, pero eso sí, evitemos corrupción. Tenemos que tener un control muy importante del gasto, tenemos que tener los indicadores que dice don Luis Velázquez, ese comando que hemos platicado con él muy importantes de seguimiento a la política fiscal, el seguimiento del gasto que se tiene que hacer de la nación. Pues hay que hacerlo bien, hay que hacerlo estructurado, hay que hacerlo con planes, hay que hacerlo con indicadores. Si no, de verdad, ese derroche va a ser cada vez más grande y el esfuerzo que está haciendo el guatemalteco en poder pagar esos sus 100 quetzales de economía informal mínimo mensualmente, pues estarían tirados a la basura. Entonces tenemos que tener esa conciencia y de alguna manera vuelvo a insistir, cada vez que el país se endeuda no es porque se le dé la gana. Hay un estudio técnico profundo de instituciones como Junta Monetaria para aprobar el endeudamiento que tiene Guatemala en el futuro. Licenciado Velázquez. Bueno, otra vez, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Aquí otra vez se tiene que decidir, pero yo creo que no es una cuestión de representatividad, es una cuestión de economía y finanzas básicas, es una cuestión de voluntad, de liderazgo, de decisiones y de querer. Uno, reducir el déficit fiscal. Dos, no endeudarnos más para gastos de funcionamiento. Tres, la Contraloría tiene que entrarle al toro por los cuernos a hacer las revisiones que en ley corresponda. Por supuesto, no espantar la ejecución. La Contraloría tiene que entrar a un concepto de auditoría concurrente. Porque de qué nos sirve que nos vengan a decir se perdieron 100 millones o 200 millones cuando eso ya pasó. Eso se tiene que detectar en el momento. El gobierno tiene que reducir en todo su conjunto, el Estado en la administración pública, hablo de todos los poderes y todos los que reciban un recurso público, tiene que reducirse un 30% por lo menos el gasto público. A las ONGs, ¿cómo es posible que un partido político que se está rasgando las vestiduras y que dice que ellos no votan por el presupuesto,
pero por otro lado metieron ONGs de compadres, de amigos, a que le están dando millones de quetzales. Eso no puede ser. Los pactos colectivos que se han excedido en los sindicatos, en ley, se tienen que denunciar a través de la Procuraduría General de la Nación. ¿Dónde está la Procuraduría General de la Nación para actuar como el abogado del Estado en nombre de todos los guatemaltecos? Así que hay una serie de acciones que se deben de tomar. Una semana es más que suficiente, porque aquí lo que se tiene que revisar es rubro por rubro y decir dónde vamos a reducir. Bueno, ya asignamos decenas de miles de millones para infraestructura, entonces eso se debería recortar y hagámosle la modificación a la ley de alianzas público-privadas para aprobar esos proyectos de inversión de forma inmediata. Lejos de que saquemos dinero, va a venir dinero adicional, el Estado va a recibir ingresos. Aprobemos la ley de infraestructura, aprobemos la consulta en el marco del convenio 169 para que vengan inversiones de capital intensivo, aprobemos el reglamento de la ley de tiempo parcial, el convenio 175, para que más gente pueda trabajar medio tiempo. Entrémosle al contrabando, ahí hay 40,000 millones de quetzales que se están perdiendo anualmente porque el Estado en todo su conjunto no le está entrando y entonces se está perdiendo recaudación importante. Ahí tenemos 80% de la economía informal que no está pagando impuestos, solo estamos pagando un 20% de los impuestos. Entonces, creo que hay que tomar acciones muy sensatas, muy sencillas, con mente clara, pero por sobre todo con voluntad. Eso es lo que realmente está esperando la población guatemalteca. Pero ahí no necesitamos reuniones, ni que esté la ONG tal, ni el colectivo tal, ni la representación de tal sector. Esas son medidas que ya las sabemos. Aquí no estamos hablando de ciencia de lanzacohetes, no estamos hablando de inventar, aquí estamos hablando de, ratifico, economía básica y finanzas básicas. Pero todo lo que hemos dicho, ratifico que se requiere una decisión, se requiere una voluntad y un liderazgo positivo para reencauzar esta situación. De lo contrario, Carlos, pasará un año, pasarán 5 años, 50 años, y vamos a seguir hablando de los eternos problemas que cada vez se añejan y que no ha habido voluntad para resolverlos. Pero eso no solo le corresponde al Congreso, no solo le corresponde al Ejecutivo, también nos corresponde a todos los liderazgos a nivel nacional. Y me refiero concretamente a los liderazgos políticos, a los liderazgos en el sector empresarial, en los medios de comunicación, en las iglesias, en las universidades, en los pueblos indígenas, en todos los sectores, en la clase laboral. De una vez por todas tenemos que dar un paso al frente y decir no más corrupción, tenemos que poner orden al país, y para que esto realmente se reencauce, pues necesitamos esos grandes acuerdos de nación para el desarrollo de los próximos 100 años. No podemos pensar solo en la coyuntura, tenemos que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Quédese con nosotros, ya volvemos. Campeón, disculpe. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:42. ¿Sabe cómo se combate el delito de lavado de dinero? Las personas obligadas deben conocer a su cliente y el origen de sus recursos para evitar operaciones con dinero de procedencia ilícita. Las operaciones sospechosas son reportadas a la IBE, donde se analizan, y de encontrar indicios de delito lo denuncian ante el Ministerio Público. Este investiga y el organismo judicial emite sentencia. Combatir el delito de lavado de dinero es un esfuerzo de país. Superintendencia de Bancos. En el IRTRA estamos preparados con protocolos de seguridad para volverlos a ver. ¿Y sabes por qué lo estamos haciendo? Porque no hay nada que nos haga más felices que tenerte aquí otra vez, riendo, divirtiéndonos y compartiendo en familia.
Por eso estamos preparados para vivir momentos inolvidables. Espéralo. IRTRA es felicidad. ¡1,000,000 de quetzales! Pueden ser tuyos. Ahora tienes la oportunidad comprando tu billete de Lotería Santa Lucía. Punto de vista. Continuamos. Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Muchas gracias a usted por continuar enviando sus comentarios. Tengo comentarios valiosísimos de guatemaltecos que están preocupados realmente por el presente y el futuro del país, a quienes les agradecemos sus aportes tan importantes. Por ejemplo, voy a leer algunos porque el tiempo no me da. Ahmad Mam Ajkij dice: no hay gobernabilidad. El señor Yamatei no tiene la capacidad para gobernar. Aquí hay intereses, pago de favores en los puestos. Ahora no hay cómo paliar la crisis con estos parches. La población estamos en el abandono y tratamos la manera de ver cómo salir adelante con relación a lo que se reúnen hoy. Con él son entidades con personajes que se prestan a corrupción e intereses. No hay representatividad de todos los sectores del país. Marvin Ramírez López abona: ¿será que estos funcionarios no hacen un FODA del país previo a hacer un presupuesto para determinar la factibilidad, tomando en cuenta los indicadores y planes a 20 años? Sergio Antonio Hernández Álvarez dice: la distribución y aprobación del presupuesto es la negociación para el pago de favores políticos. Nuestro sistema político es miserable, malicioso y cruel. Por tanto, los tanques de pensamiento no influyen, ya que también son parte del pago de favores. Nuestro subdesarrollo político elitista y clasista no permite el bien común. Nadie entiende que el bien de los demás también es el bien propio. Los presupuestos de la nación seguirán privilegiando a minorías. Antonio Ispache dice: lastimosamente yo no me puedo pronunciar en nombre propio para decir no. Si directamente yo no elegí a los diputados, urgen reformas a la ley electoral para elegirlos a punta de dedo, así como se elige presidente. Licenciado Lam, quisiéramos conocer cuál es su punto de vista sobre estas apreciaciones de nuestros distinguidos internautas. Bien, creo que la mayoría tiene razón. Llegar a discutir estos temas con los tanques de pensamiento, vuelvo a insistir, ellos conocían perfectamente todo esto. Debíamos de haber sentado en la mesa otros sectores que de alguna manera pues son los que están en la calle levantando de alguna manera su voz. Ellos son los que hubiéramos tenido que invitar a ver de alguna manera si pues tienen mejores ideas que las ideas de los tanques de pensamiento. Esta es una disyuntiva que tiene el país. Esta es una decisión, vuelvo a insistir, eminentemente política, la aprobación o no de un presupuesto. No es una discusión técnica, no es una discusión de tanques de pensamiento. Que me disculpen, pero por ahí no va el camino. El camino es una decisión eminentemente que emana de los padres de la patria, entre comillas, diputados, que se tienen que poner de acuerdo políticamente hacia dónde van los recursos que de alguna manera los guatemaltecos pagamos a través de los impuestos. Entonces, eso primero hay que tener bien claro. Este grito que se escucha de la población es importante escucharlo despacito y con alguna lógica de que esto puede tener, digamos, un detonante muy importante. Hay que saber, por favor, hacia dónde va el presupuesto. Bien dice Luis Velázquez, tienen suficiente tiempo, 7 días, pero para mí es bastante difícil la aprobación desde el punto de vista político. No estoy hablando técnico nos podemos poner de acuerdo rapidito. Vuelvo a insistir, los tanques de pensamiento tienen la información, saben de lo que está de alguna manera discutiéndose. Sin embargo, políticamente va a ser bastante difícil volver a sentar a más de 100 diputados y volver a aprobar y levantar la mano, porque ahí sí la población va a estar bastante atenta de quiénes son los que levantan la mano para la aprobación del presupuesto. Eso hay que dejarlo bastante claro. La población va a estar bastante inmersa en lo que vaya a hacer el Congreso de la República para la aprobación en estos 7 días del presupuesto general de la Nación.
Entonces, vale la pena discutirlo. Qué bueno que la población a través de la radio pues está discutiendo estos puntos de vista sobre algo muy importante, porque de alguna manera el próximo año es el bicentenario de verdad de este país. Ya tenemos 200 años de independencia y tenemos que tener un presupuesto acorde a las necesidades mínimas de la población. Volvemos a insistir en esto. El presupuesto es para cubrir las necesidades mínimas de la población, darles excelente educación, excelente salud, de alguna manera que la pandemia, pues ojalá que ya tengamos vacunas para esto, que ya hay una parte del presupuesto que va a enfrentar esta compra, pero hay que hacerlo de alguna manera que quede bien transparente en el presupuesto general de la nación. Bien lo indicó el licenciado Luis Velázquez, tenemos un montón de recursos que la SAT, vuelvo a insistir, se debe poner los pantalones, el contrabando es algo fundamental, hay que tener ingresos, eliminar básicamente la corrupción es un poquito difícil, hay que hacerlo paulatinamente, con esta comisión de anticorrupción, pues no se le ve los frutos necesarios. Sin embargo, vale la pena una sola cosa, el clamor de la población ante el cambio en el presupuesto. Y los diputados que se sienten a aprobar esto nuevo serán bastante observados por esta misma población que clama un cambio en el presupuesto. Pues interesante, es una buena propuesta, licenciado Lamo, y que la votación fuera a viva voz, ¿verdad? Para que cada diputado quede claramente reflejado ante la sociedad guatemalteca el por qué votó y por qué no lo hace como algunos otros lo hicieron. Ahora, licenciado Velázquez, realmente lo que se cuestiona no es el monto del presupuesto, los 99.700 millones de quetzales, de eso se ha hablado muy poco. Lo que se cuestiona es precisamente lo festinado del presupuesto, porque entre otras cosas tengo por acá listado el aumento de gasto público significativo, por ejemplo, en las erogaciones destinadas a incremento de burocracia estatal, especialmente en los renglones 029, financiamiento de los lesivos convenios colectivos de trabajo con los sindicatos, el listado geográfico de obras, que prácticamente es una merienda de negro, donde los diputados, constructores, los alcaldes, los gobernadores, se aprovechan de programas eminentemente clientelares y desembolsos superfluos, por ejemplo, viajes, viáticos, gastos de representación, combustible, vehículos, guardaespaldas, alimentación, armas y municiones, y pare usted de contar. Y también el financiamiento de las asignaciones y transferencias multimillonarias. Para desnutrición, apenas 200 miserables millones de quetzales. Para combate a la pobreza, mínimo. Para los afectados por las tormentas tropicales, casi nada. Para la pandemia del COVID-19 apenas se fijaron 400 millones para la compra de vacunas. Puntualmente, dentro de 3 o 4 asignaciones a las que usted le daría prioridad, licenciado Velázquez, en este reacomodo de este presupuesto. Aprovecho para enviar un saludo a sus internautas. Muchas gracias por escuchar el programa y por sus valiosos comentarios. Alguien dijo ahí, la población está en el abandono. Los que conocemos las comunidades nos damos cuenta de las necesidades tan grandes que hay en las comunidades que definitivamente hay que hacer un reenfoque como usted lo está indicando. Pero hay que tener claro que la política dice que es el arte de lo posible. La política es el arte de lo posible, de consensuar, de lograr acuerdos para el beneficio de la mayoría. Entonces, si nos pusiéramos 3 prioridades, cada quien en lo personal debe elegir, pero yo, digamos, en lo personal elijo Dios, familia y patria. Dios, familia y patria. Entonces, si tengo esa voluntad política y eso lo ponemos para toda la población, ahí es donde los entes políticos deben de ceder y deben de buscar el bien común. Y respondiendo concretamente a su pregunta, se tiene que bajar un 30% los gastos de funcionamiento. Ahí va a eliminar algunos ministerios que no crean valor, solo generan gasto y corrupción,
algunas instituciones, las plazas fantasma, asesorías innecesarias, etcétera, viáticos también, viajes y todo eso, ahí usted se puede volar un 30%. Bueno, si le quita a 100,000 millones 30%, entonces ya le redujo 30,000 millones. Uno, Sí. hace un presupuesto más pequeño de gastos. Dos, baja el endeudamiento, baja el déficit fiscal y tiene la posibilidad de subir para la inversión. Inversiones como por ejemplo en el área de salud, de seguridad alimentaria, de educación, de seguridad. Por ejemplo, ahora ante estas crisis de las 2 tormentas que hemos vivido, el ejército no tiene ni siquiera helicópteros ni aviones para atender la magnitud de las 33,000 comunidades. Nos tuvo que auxiliar El Salvador, Honduras, Colombia, Estados Unidos, y muchas empresas también pusieron a su disposición sus helicópteros y aviones, pero el ejército tiene que tener una fuerza aérea que esté preparada para enfrentar esos desastres que tenemos, enfrentar estas crisis que estamos viviendo. Que dicho sea de paso, no hemos hablado, eso es para otro programa, de todo el tema social y de ingobernabilidad que se viene para el año 2021, Sí. con todo esto que se ha afectado la infraestructura, la agricultura, la ganadería. Adicionalmente a todo lo que ya se dijo en el tema del presupuesto, yo sí creo que tienen que ceder definitivamente en reducir el gasto público y todos los rubros que usted acertadamente dijo, Carlos. Se tiene que poner más inversión, se tiene que acompañar no solo la aprobación del presupuesto de gastos y funcionamiento para el año 2021 con las acciones que ya se dijeron y que es muy importante que los diputados escuchen. El combate al contrabando, que también le compete al Ejecutivo y al Ministerio Público, la aprobación de la ley de tiempo parcial, el convenio 165, la aprobación de la reglamentación del convenio 169 para las consultas en los pueblos indígenas, en las comunidades, para que vengan inversiones. Se tiene que aprobar la ley de infraestructura, se debe de mejorar la ley de alianzas público-privadas, porque si hacemos este tipo de acciones, de forma inmediata, en 60 días pudiéramos estar recibiendo $1,000 millones en inversiones adicionales que vienen a invertirse para que haya turismo. Tenemos paraísos preciosísimos en toda Guatemala, pero nos está afectando la infraestructura. Ahora, Tenemos licenciado que Velázquez, invertir. ¿Cómo? perdón que le interrumpa, para que esta conversación no sea estéril, me gustaría conocer su punto de vista en algo muy puntual. Por ejemplo, ¿cómo puede confiar la población? Recuérdese usted que si se pierde la confianza, pues se pierde todo. Tanto en el gobierno como en el Congreso, si las discusiones se hacen en horas de la noche y de la madrugada, a espaldas de la población, con los números se puede hacer magia. Pueda que nos digan, pues se consensó, los tanques de pensamiento aportaron esto y esto, y en Bueno, beneficio de la población. Mire, porque el discurso barato y populista es muy fácil, y en beneficio de las grandes mayorías y atendiendo la demanda de la plaza, pues el presupuesto va a priorizar esto y esto, pero bla, bla, bla. ¿Cómo la población puede exigir que se transparente con números, con gráficas y con resultados muy lo que se sencillo. está negociando? Muy sencillo, el Congreso tiene su canal de televisión, está en las redes sociales, Facebook Live, Twitter Live, YouTube Live, todo eso. Se tienen que presentar no esos grandes documentos de 500 páginas que nadie lee, se puede explicar con gráficas, bien sencillo, con 5 o 7 gráficas que se expliquen con montos. Ese es un tema comunicacional que tiene que hacerse a los medios de comunicación y que se traslade de forma objetiva. Pero más que gráficas, más que números que se muestren, tienen que tomar esas decisiones de fondo de las cuales hemos hablado, para que no sea un palabrerío y un bla, bla, bla nada más, sino con decisiones concretas que digan, hemos reducido el presupuesto nacional en un 30% los gastos de funcionamiento, que abarca funcionamiento público, asesorías innecesarias, plazas fantasmas, etcétera, etcétera. Hemos invertido en combate a la seguridad alimentaria y nutricional, en educación, en salud. Esos son los rubros que la población
realmente está esperando. Pero Lo ahora, que se licenciado, requiere es pero ahora, voluntad. usted y yo conocemos cómo actúan los políticos. ¿Qué nos garantiza que de aquí a 5 o 6 meses del año próximo, cuando la gente exija que la salud no está llegando, que las carreteras no están llegando, que esto y el otro no se tiene, digan, no, ustedes pidieron que modificáramos el presupuesto, no se quejen? Porque eso puede ser, pues, conociendo a nuestros políticos. Bueno, no tienen excusa porque hay que ver que la inversión se lleve a cabo. Hoy el sistema de contabilidad integrado del Estado, SICOIN, debe de dar toda la información, están las operaciones al día y cualquier persona puede buscar cómo se está haciendo la ejecución presupuestaria. Pero también, como yo lo dije anteriormente, el presupuesto tiene que rendir cuentas y esa es una función que le corresponde tanto al Ejecutivo como al Congreso de la República, que de forma mensual se le debe de dar un seguimiento a la ejecución presupuestaria para fiscalizar que se implemente, como dijo, que se ejecute efectivamente al 100% y que sea una inversión de calidad, no más gasto, no más corrupción. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre lo que hemos conversado, licenciado Lam? Bien, perfecto. Ojalá se haya de alguna manera una decisión política para el cambio del presupuesto. Ojalá se pueda reducir, y esa sería mi primera opción, eliminar todo el 029. Creo que sería una de las mejores decisiones para ver un cambio en el presupuesto general de la nación. Eliminemos el 029, empecemos por ahí. Eso ya nos da, digamos, recursos importantes para salud, educación, desnutrición y lo que el pueblo necesita. Empecemos por ahí. Eso de verdad va a dar una imagen de cambio en la población, va a dar un cambio muy importante hacia dónde quiere ir este gobierno. Creo que con esa simple deducción en el presupuesto general de la nación, eliminemos ese funcionamiento 029, de verdad que es para colocar a los cuates, disculpe la expresión, sí, porque así es. Daríamos ese primer paso que creo que la población entendería que este gobierno quiere de verdad poner los pies sobre la tierra y priorizar lo que Guatemala necesita. Creo que es una decisión eminentemente política. Yo no creo en los políticos, pero yo espero de verdad que esta nueva forma de aprobación del presupuesto sea en la mañana. Ojalá que nos pudieran todos los medios de comunicación estar pendientes y esa votación personal de cada uno de ellos, pues que tenga una lógica de por qué está aprobando el presupuesto. Y eso lo veo a 100 años luz. Va a ser bastante difícil que se pongan de acuerdo y que de alguna manera levanten la mano para esta aprobación del presupuesto. Yo espero que así sea, que de verdad haya un consenso muy importante dentro del Congreso de la República. Esta decisión, vuelvo a insistir, es eminentemente política, porque lo técnico ya está, vuelvo a insistir, ya se saben las prioridades. Si el presupuesto es de 99,700 millones, priorizando las necesidades del país, pues ese es el tamaño. Esa es la gran discusión que tenemos los técnicos, de qué tamaño tiene que ser el presupuesto general de la nación para satisfacer las necesidades de este bello país. Eso es, digamos, que la parte técnica, de qué tamaño. Pero si ya consensuamos durante muchos meses que es 99,700 millones, pues hagámoslo bien. La idea, vuelvo a insistir, con este primer paso en eliminación del 029, creo que daría bastante un cambio de imagen de este gobierno. Creo que ya lo tomarían con bastante seriedad y creo que sería algo muy importante para ver esa institucionalidad que debe tener el presupuesto, que sea creíble, que de verdad tenga el apoyo del Congreso de la República, que sepamos que estos padres de la patria, quienes votaron a favor, quienes votaron en contra, y que la sociedad en el futuro los pueda juzgar. Gracias por estas intervenciones, Carlitos.
Pues a ustedes las gracias. Y por acá tengo un comentario, dice, ¿por qué no los invitaron a ustedes a estas reuniones? Otros indican lo ideal es que se rebajen los salarios los altos funcionarios. Y alguien más nos dice por acá la desaparición del cuestionado centro de gobierno. Sus conclusiones, licenciado Velázquez, por favor. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación, Carlos. Definitivamente estamos en una crisis muy álgida. Recordemos que este año 2020 tuvimos el coronavirus, que es la tercera guerra mundial. Tuvimos ya 2 huracanes y no hay que olvidarnos que en el interior sigue lloviendo y que hay 33,000 comunidades que están en condiciones muy difíciles, la agricultura destruida, la ganadería también, la infraestructura. Se necesita realmente un presupuesto orientado hacia la inversión, hacia la reactivación, y no un presupuesto hacia el gasto, no un presupuesto que haya corrupción. La Contraloría tiene que ponerse las pilas, la Comisión en contra de la corrupción tiene que ponerse las pilas. Esta revisión que van a hacer, tiene que hacer con sentido común, con voluntad, con ceder, porque recordemos que estamos hablando de la gobernabilidad del país. Nos hacen falta 3 años y 2 meses para que haya un cambio de nuevo gobierno, alcaldes y diputados también. Entonces, esto está empezando y no podemos permitir que se vaya esa gobernabilidad de las manos, porque eso genera crisis social y ya hemos visto que cuando hay esas situaciones así, aparecen los Hugo Chávez, aparecen los Fidel Castro, aparecen los Daniel Ortegas, que solo son buenos para destruir las economías, para empobrecer a sus pueblos, y que no responden a las necesidades reales, entonces son encantadores de serpientes. Con eso hay que tener mucho cuidado. Recordemos que hay una amenaza ahí que se vence el 3 de diciembre, porque nos han rebajado la calificación riesgo país por un pago que hay que hacer de unos 7-5 millones de dólares que se tienen que hacer y se tienen que cumplir para que tengamos buenas condiciones macroeconómicas. Recordemos que el mundo nos está viendo que necesitamos miles de millones de dólares de inversiones para nuevos empleos y nuevas oportunidades, así que o lo hacemos bien o lo hacemos bien. No veo otra salida, no se puede ni se debe hacer ningún chapuz. Este problema representa una oportunidad para rectificar el rumbo, pero he ahí de nuevo hago un llamado a todos los liderazgos nacional para que con cabeza fría, de una forma objetiva, todo en ley, sin violentar el orden constitucional, tomemos las decisiones que se deban de tomar con voluntad y que prevalezca el bien común. Es así como se construye un país y no quisiera que desaprovecháramos esta oportunidad. Ratifico, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría a todos los liderazgos en todo el país para que esta oportunidad nos permita rectificar el rumbo y del problema la oportunidad. Muchas gracias por la entrevista. A usted las gracias, licenciado Luis Velázquez, licenciado José Ramón Lam, a usted que nos siguió por redes sociales y las frecuencias de Red Punto, también las gracias. La invitación para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Cuídese. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio Punto. Periodismo que da